Vamos a leer un texto en la carta a los Efesios, el capítulo 4, versículo número 7. Versículo 7 hasta el versículo número 10. Carta a los Efesios, el capítulo número 4, versículo 7 hasta el versículo número 10. Dice la palabra del Señor: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Muchas gracias, hermanos, amigos, se pueden sentar. Esta mañana, querida iglesia, llegamos en nuestra serie de la Epístola a los Efesios al pasaje que quizás sea el más difícil de la carta, el más difícil de la carta. Cuando uno lee este pasaje, como lo hicimos hace un momento, uno experimenta una serie de reacciones, por lo menos en mi caso, y creo que en el caso de muchas personas, cuando leemos este pasaje, experimentamos una serie de reacciones: intriga, interrogantes, perplejidad, sobresalto, curiosidad. Nuestro texto contiene expresiones tomadas de diferentes ámbitos de la vida humana. Habla de don o de regalo, habla de medida, de conquista, por lo menos no aparece la palabra, pero está implicado en el concepto de que Cristo es ese vencedor que llevó cautiva la cautividad. La palabra vencedor también, aquellos que son vencidos, porque dice llevó cautiva la cautividad o a una hueste de cautivos. Implica también la idea de esclavos y la idea de guerra, de un combate. Hay también expresiones en el ámbito espacial. Habla de abajo, de arriba, de descender, de ascender, de las partes bajas de la tierra o de las profundidades de la tierra. Dice también el texto subir por encima de todos los cielos, y también hay ideas de totalidad o plenitud para llenarlo todo. Cuando leemos este pasaje de Efesios nos intrigan expresiones como estas: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Quién subió a lo alto? ¿Y qué es esto de llevar cautiva la cautividad? O esta expresión, dice Pablo que Cristo había descendido a las profundidades de la tierra. O como dice la Reina Valera, a las partes más bajas de la tierra. Nos intriga también entender la frase que dice acerca de Cristo, que Él subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Lo que parece claro es la estructura, la manera en cómo el pensamiento que tiene el apóstol Pablo lo podemos dividir. En este capítulo 4 de Efesios, los versículos 7 al 10. En primer lugar, nosotros en el versículo número 7 encontramos una afirmación, que es la afirmación principal del pasaje. La afirmación es: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de la estatura o de la plenitud de Cristo. Luego, para apoyar esta afirmación del versículo número 7, Pablo cita al Salmo 68, 18, una versión libre del Salmo 68, 18. Subiendo a lo alto,
llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Para finalmente en los versículos 9 y 10 explicar que ese salmo se cumple en la persona de Cristo. Y eso de que subió, es decir, él está comentando lo que dice el verso 8 acerca de Isaías 68, 18. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces él se propone explicar eso. Y eso de que él subió a lo alto, ¿qué es? Sino que primeramente había descendido a las partes más bajas de la tierra. Entonces el verso 7 es una afirmación, es la afirmación central de este pasaje, que luego es apoyado por una cita del Salmo 68, versículo 18. En el versículo número 8 aparece esto, para luego explicarnos que esto se aplica a Cristo como nuestro guerrero triunfante y victorioso. Nuestro texto contiene un mensaje para nuestra vida, de que la unidad cristiana, mis amados hermanos, de que la unidad cristiana también se muestra en la diversidad de dones para el servicio en su obra. Y esta diversidad de dones en la iglesia es una conquista de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En otras palabras, la diversidad de dones espirituales, de habilidades dadas por Dios a cada creyente en Cristo para el crecimiento de la iglesia, es el fruto de la conquista de nuestro gran vencedor, que es Cristo Jesús. Así que el resultado, el medio para lograrlo y la meta de la diversidad de estos dones son el resultado de que Cristo llevó cautiva la cautividad. Así que veamos estos tres elementos, tres pensamientos que aparecen en estos versículos, el resultado, el medio y la meta de la diversidad. Y vamos a expresarlo a través de tres afirmaciones. El primer pensamiento que nosotros debemos aprender, la primera verdad que aparece en el versículo número 7 es que el resultado de la conquista de Cristo es la diversidad de dones para el servicio en la iglesia. Una vez más, el versículo número 7. Dice el texto, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Anteriormente, en los versículos del 1 al 6 del capítulo número 4, Pablo ha escrito a los hermanos en Éfeso y de otras congregaciones. Pablo ha exhortado a que ellos anduvieran o que anden, dice, a la altura de su llamamiento, como es digno del llamamiento con que nosotros hemos sido llamados por Dios. Él está hablando a ustedes. Yo les exhorto a que anden de manera digna del Evangelio. Pero ahora él se incluye en el versículo número 7. Dice, pero a cada uno de nosotros, es decir, incluyendo a mí, Pablo, Dios nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. El resultado de la conquista es la diversidad de dones para el servicio en la iglesia. Y esta afirmación, querido hermano y querido amigo, también contiene dos verdades que nosotros debemos de apropiarnos de ellas, debemos asumirlas como un desafío para nuestra vida cristiana y como una verdad que tiene que estar bien adentro de nuestros corazones. La primera de ellas es que estos dones son distribuidos a cada uno. Los dones espirituales son distribuidos a cada creyente. Noten cómo comienza el versículo número 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Anteriormente en el versículo número 6,
Pablo ha hecho una generalización. Hablando acerca de las bases de la unidad, ha dicho un cuerpo, un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una fe, un bautismo. Y dice el verso 6, un Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos y actúa a través de todos y está en todos. Sin embargo, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Estos dones son distribuidos a cada uno. Hay por lo menos, con esta afirmación debemos aprender por lo menos 4 cosas. Primero, mi hermano, que tú y yo somos receptores, no dadores de estos dones. Nosotros recibimos estos dones. Incluso el versículo número 7 está lo que se llama la voz pasiva. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. El verbo estar así en voz pasiva lo que está indicando es que nosotros recibimos algo que no sale de nosotros, sino más bien que hay alguien que los da, que hay alguien que nos los otorga. En este caso, Cristo nos otorga, Cristo nos concede, Cristo reparte dones a cada uno de nosotros. Nosotros somos receptores de la gracia de Dios, en este caso de la gracia capacitante de Dios, no somos dadores de estos dones. Así que el orgullo y la vanagloria están descartados, pues todos los recibimos como un regalo de la gracia de Dios. No hay razón para enorgullecernos de estos regalos de la gracia de Dios. No hay cabida o no debe haber cabida para el orgullo ni para la vanagloria, porque nosotros no somos los que originamos estos dones, sino más bien nosotros los recibimos por la misericordia de nuestro Dios. Es por esto que Pablo, escribiéndole a los creyentes en Corinto, les hace a ellos una pregunta en el capítulo 4, versículo número 7. Pablo les pregunta a ellos y Dios nos pregunta a nosotros, dice, porque ¿quién te distingue? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tenemos nosotros, hermanos, que no hayamos recibido de parte de Dios? Todo lo que tenemos y lo que somos es de Él, por Él y para Él. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, dice el apóstol Pablo, ¿por qué te glorías? Es decir, ¿por qué te jactas? ¿Por qué te enorgulleces en ti mismo como si no lo hubieras recibido? En segundo lugar, si estos dones son distribuidos a cada uno, como es así, todos nosotros en la iglesia somos necesarios, aunque no imprescindibles. Tú y yo somos necesarios en esta iglesia local. Si eres un creyente que perteneces a esta iglesia o eres un creyente que perteneces a otra iglesia, está de visita, déjame decirte, eres necesario en esta iglesia y a la iglesia a la cual perteneces. El apóstol Pablo dice que Dios dispuso los dones espirituales como Él quiso, de tal manera que todos nos necesitemos el uno al otro, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que haya una solidarización en la iglesia de Cristo. De tal manera que si un miembro se duele, todos nosotros nos dolemos juntamente con él. Y si algún hermano se goza, también nosotros nos gozamos en él. Todos somos necesarios, pero no somos imprescindibles. Ay, pero ¿qué va a pasar si fulano o fulana de tal se muere? Esta iglesia va a ser un desastre, decimos nosotros. Esa persona para nosotros es tan necesaria que creemos que la iglesia se va a ir a pique si esta persona se va o parte a la presencia del Señor. No, mi hermano, la iglesia es de Cristo. Somos necesarios, pero no somos imprescindibles. Ahora hay que notar y hay que hacer la salvedad de que hay personas dentro de la congregación que hacen mucha falta, sus dones espirituales hacen mucha falta cuando no los ejercitan o cuando están ausentes. Otro pensamiento.
Si estos dones son distribuidos a cada uno, no existe ni debe existir un monopolio en el ejercicio de los dones. ¿Qué es un monopolio? No nos estamos hablando, no estamos refiriéndonos al juego llamado monopolio. Pero desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista empresarial, un monopolio es cuando una empresa fabrica un bien, un producto que solamente ella lo fabrica y no tiene competencia. De tal manera que esa empresa puede vender ese bien, ese producto, al precio que le dé su gana porque no hay competencia. Cuando hay competencia, entonces el mercado hace que se nivelen los precios y el consumidor es beneficiado. Pero en la iglesia no debe haber monopolio. En la iglesia, como dijimos, todos somos necesarios. Ni una sola persona dentro de la iglesia tiene todos los dones espirituales. Dios en su misericordia supo y en su sabiduría supo distribuir de una manera grandiosa los dones espirituales para que todos nos necesitemos mutuamente. Así que en la iglesia no hay un conejo Bugs Bunny. Primera base, segunda base, tercera base, home, left field, center field, right field, shortstop. No hay conejos Bugs. Todos hermanos somos necesarios y no debe haber un monopolio en la iglesia. Y la cuarta verdad que se desprende de que estos dones son distribuidos a cada uno es que todos somos actores, no espectadores, en la iglesia de Cristo. ¿Cuántos han ido a una obra de teatro? Levanten la mano los que han visto personalmente una obra de teatro o que han ido al cine. Sé que más han ido al cine. Usted es un espectador en el cine. Usted está viendo una película mientras se come las palomitas de maíz y se toma su refresco. Y si usted va al teatro, usted se sienta, al igual que en el caso del cine, a contemplar la obra teatral de los actores. Y usted es pasivo, usted está mirando lo que otros están haciendo. Bueno, hermanos, en la iglesia de Cristo no somos espectadores, somos actores. Y claro está, en el culto público, como este que estamos celebrando en esta mañana, se hace necesario de que por el orden haya un director, haya personas que canten, haya personas que oren, haya personas que prediquen, etcétera, etcétera. Pero eso no significa de que usted tenga que estar sencillamente sentado en el banco sin participar en la adoración, que muchas veces eso es lo que pasa. La agrupación de alabanzas canta y usted con la boca cerrada. No manifestamos muchas veces esa integración en el corazón al participar de este culto que celebramos para el Señor. Pero como la iglesia va más allá de un culto público, eso significa, mi amado hermano, de que en tu barrio, en tu comunidad, en el lugar donde tú trabajas, donde quiera que te desenvuelvas, tú tienes la oportunidad de ser un ente activo usado por el Espíritu Santo para la gloria de Dios. Todos somos actores, no espectadores. La segunda verdad que se desprende de que el resultado de la conquista de Cristo es el hecho de que Él ha dado dones para el servicio de la iglesia, es que estos dones son dados por Cristo como una medida de su gracia, como una medida de su gracia. La segunda parte del versículo número 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esta palabra medida aparece, por ejemplo, en el versículo número 13 del capítulo número 4. Cuando está hablando de la meta del ministerio y del servicio de cada miembro dentro de la congregación.
dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y en el versículo 16, aunque no se traduce igual, aparece la misma palabra que Pablo utiliza originalmente, cuando dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. La palabra ahí para actividad tiene que ver con la medida propia de cada miembro. Ahora, suena medio raro esta expresión, la medida del don de Cristo. ¿Qué significa esto? Por lo menos tres cosas. Primero, mi hermano, cuando el texto dice la medida del don de Cristo, nos quiere decir que Cristo es soberano en la distribución de los dones y en la proporción de los dones espirituales. Significa que Él escoge quién recibirá qué don y la cantidad del mismo. ¿Por qué fulano tiene este don y yo no? Porque Cristo es el soberano Señor que distribuye sabiamente y proporcionalmente los dones espirituales. ¿Y quién escogió que Carlos José Reyes fuera predicador de la palabra? Bueno, el Señor de la gloria, el soberano del universo, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Y quién lo escogió a usted con el don de consolación? Fue el mismo Dios. ¿Y quién lo escogió a usted con la habilidad de dirigir con gracia y con poder en la iglesia? Ese Dios que me escogió a mí para ser predicador. ¿Y quién lo escogió a usted con el don de fe? De tal manera que usted ora y puede ver maravillas en el nombre de Cristo Jesús. ¿Quién escogió al que evangeliza? Al que tiene esa pasión por las almas. Ese Señor soberano que distribuye y da los dones proporcionalmente, escogiendo quién recibirá el don y la cantidad del mismo. ¿No se ha dado usted cuenta, por ejemplo, pensando en los predicadores de la palabra, los maestros, los expositores de las Sagradas Escrituras, que hay hombres que usted dice, bueno, aquí separaron las aguas? Un Haddon Spurgeon en el siglo XIX tenía una habilidad tremenda. Un don Pablo Clase tenía y tiene todavía una gracia única, una gracia sin igual. Un Dwight L. Moody, que proclamó el evangelio a millones y millones de personas, tenía una gracia especial. Un John Wesley, un Pedro Marrero. Pero hay otros que tienen el mismo don y no llegan a la misma cantidad de personas y no tienen la misma habilidad que tienen ellos. ¿Y cómo es esto posible? Bueno, porque Cristo escoge qué don usted va a tener y la cantidad de ese don. Segundo pensamiento, en relación a que estos dones son dados por Cristo como una medida de su gracia. Eso significa que Cristo excluye es Cristo saca el mérito personal. El mérito personal de cada creyente no es tomado en cuenta para el ejercicio de los dones y para dar el don. Y por tanto no hay manera de ganarse un don mejor o una mayor proporción del mismo. Señor, yo quisiera cantar como Steve Green. Y mire que antes yo cantaba la Sinfónica de Dios y me exploté. Señor, yo quiero cantar como ese hombre. Mira, Señor, ¿cuánto tú quieres para darme la voz de Steve Green? No, mi hermano, no hay soborno, no hay cabildeo. Cristo soberanamente le dio el don que le dio porque Él quiere que usted desempeñe y ejercite y desarrolle ese don espiritual. Tercero, y esto es muy importante, Cristo debe ser exaltado por cada uno de nosotros por la infinita sabiduría y la gracia al obrar de la manera en que lo hace.
mi hermano, glorifica a Cristo por su sabiduría. Glorifica al Señor porque Él te dio lo que Él te quiso dar en la medida y en la cantidad que Él quiso dártelo. Glorifica y exalta el nombre del Señor. Ahora veamos en segundo lugar, y perdonen lo poco extenso de este primer punto, la manera de alcanzar la conquista. La manera de ser Cristo nuestro conquistador de los dones diversos que nos ha dado. Esa manera de alcanzar la conquista comportó subir al cielo de manera previa, subir a los cielos previo más bien al descenso de Cristo a las partes más bajas de la tierra. Y aquí vienen las cuestionantes acerca de este gran pasaje. Pero tenemos que decir, primeramente, como iniciamos en la introducción, de que la cita que Pablo hace viene del Salmo 68, versículo 18, que luego es explicada y aplicada a Cristo, nuestro gran conquistador. En el contexto original del Salmo, tú has ascendido a lo alto, se refiere a Dios como el guerrero divino que triunfantemente asciende a su trono tras derrotar a los enemigos de Israel. Dice el Salmo al inicial, levántese, oh Dios, y sean esparcidos tus enemigos. Pablo ahora interpreta esto como hablando de Cristo, que ha emergido victorioso de la batalla contra sus enemigos y que ha ascendido al trono celestial donde se sienta a la derecha del Padre. Así que Cristo conquistó dones para su pueblo, descendiendo primeramente a las profundidades de la tierra. Dice Pablo, y esto de que subió, ¿qué significa? Sino que había descendido a las profundidades de la tierra. Y inmediatamente la mente comienza a especular y a hacerse preguntas. ¿Qué significa esto de que Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra? Miren, hay descensos trágicos. Hay bajadas, hay descensos trágicos. Como el que pasó la semana pasada. Por allá en el Océano Atlántico, cerca de Canadá y Estados Unidos. Donde 5 personas millonarias pagaron $250,000 para bajar en un pequeño submarino llamado Titán a 4,000 metros de profundidad con la finalidad de observar el gran barco Titanic que se hundió en la segunda década del siglo XX. Todos sabemos lo que pasó. Ocurrió lo que se llama una implosión, no una explosión, sino una implosión, donde nadie quedó vivo. Entonces hay bajadas trágicas, dolorosas, hay bajadas, hay descensos que son como estos, que causan la ruina, la tragedia y el dolor en toda la tierra. Pero qué bueno, mi hermano, es saber que Cristo no bajó de esa manera trágica, no fue aplastado en la cruz, no quedó en el sepulcro, sino que Cristo emergió victorioso de la muerte y ascendió a los cielos para glorificar el nombre del Señor. Hermano, ese sí fue un descenso victorioso a las profundidades de la tierra. Pero hay diversas teorías acerca de qué significa esto. Una de las teorías más populares en nuestro medio enseña y cree que Cristo descendió a los santos del Antiguo Testamento, es decir, a los creyentes que habían creído en Dios en el Antiguo Testamento, pero que no se encontraban en el paraíso porque estaban esperando, según esta teoría, la redención obrada por Cristo. Así que cuando Cristo muere y es sepultado, en espíritu desciende al Seol,
al Hades, a la región de los muertos, con el propósito de sacarlos de allí y trasladarlos al paraíso. Subiéndolo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y entienden que esa cautividad se está refiriendo a los santos del Antiguo Testamento que todavía se encontraban en un lugar, diríamos que no apropiado. Pero esa teoría tiene poco sustento bíblico. Otros piensan de que esto se refiere a que Cristo descendió al sepulcro, que Él había descendido al sepulcro. Otra creencia es que se refiere al descenso del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, porque dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Por lo tanto, como dio dones a los hombres y el Espíritu Santo es el que da dones, entonces algunos piensan de que se refiere al descenso del Espíritu en el día de Pentecostés. Otra opinión, que tiene muchos seguidores también, es que cuando Pablo dice descendió a las profundidades de la tierra, se refiere a la encarnación de Cristo. Cristo descendió a las partes más bajas, o sea, descendió a la tierra. Algunas versiones, como la versión internacional, lo traduce así. Sino que había descendido a las profundidades o a las partes más bajas, es decir, descendió a la tierra. Se encarnó y vino a este mundo humillándose. Pero hay otra interpretación que se refiere que tras su muerte Cristo descendió al inframundo. Inframundo es un mundo que está por debajo de esta tierra, con el propósito de derrotar a las potestades angelicales, es decir, a los ángeles del diablo, a los ángeles de Satanás, que son hostiles o enemigos y opositores de Dios para su reino. Este autor se basa en el hecho de que en la creencia popular, la veneración del inframundo implicaba, o más bien, la veneración de las deidades, de los supuestos dioses que existían en la mente de estas personas, como Artemisa, una diosa llamada Hécate o Selene, otro dios llamado Eresquigal, otro llamado Demeter, otro se llamaba Coré y otro se llamaba Hades. Entonces ese era un grupo de dioses que habitaban en el inframundo, y para poder librarse del daño que esos dioses le hacían a las personas, entonces había que adorarlos, había que venerarlos, había que mantenerse fríos con ellos. Y eran causa de tormento para aquellas personas, según la idea popular de aquel tiempo. Y eso se constituía en la única manera de ganar protección frente a los espíritus demoníacos y ver los temores aliviados de manera parcial. Pero Pablo asegura, según este escritor, a los lectores que Cristo no permaneció en el inframundo ni se encuentra abrumado por él. Sí, cuando él descendió al inferior, a las partes inferiores de la tierra, donde estaban esos ángeles demoníacos, Cristo no fue derrotado por ellos, más bien Cristo los venció. Esa es una de las interpretaciones. Finalmente, en ese sentido, alguien muy cerca de mí me dio esta interpretación de que cuando el texto dice que Cristo descendió a las profundidades de la tierra o a las partes más bajas de la tierra, se está refiriendo a la cruz, es decir, a sus sufrimientos salvadores en la cruz. Porque si leemos Colosenses 2:15, allí se enseña que Cristo triunfó en la cruz sobre las potestades y principados y los exhibió públicamente. Y el pasaje famoso de Filipenses 2, al final del verso número 8, luego de haber dicho que Él se hizo obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Muerte de cruz. Como diciendo, no hay una humillación más baja que la cruz de Cristo, donde Él venció a los principados y potestades que se encuentran en los lugares celestiales. Eso es muy buena interpretación del pasaje
de acuerdo a la teología de Pablo. Ahora, Cristo conquistó dones para su pueblo, subiendo al cielo y llevando cautiva la cautividad, dice el versículo número 8. Este llevar cautiva a la cautividad se está refiriendo sin dudas a esos guerreros hostiles. Hostiles significa a esos enemigos que se oponen a Cristo y Cristo los venció y Cristo alcanzó la victoria sobre ellos. Miren Efesios capítulo número 1, versículo número 19. Cuando Pablo está orando dice que quiere que sepamos cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero, y dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mi hermano amado, Cristo a través de su ascensión al cielo ha vencido a Satanás, ha vencido a sus demonios y hoy nosotros hemos alcanzado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, en cuanto al tercer elemento o verdad que aparece aquí sobre la gran realidad, la gran verdad, mi amado hermano, de que la diversidad de dones para el crecimiento de la iglesia es el fruto de la conquista de nuestro gran vencedor, Cristo Jesús. En tercer lugar, el versículo 10 nos dice que la meta de la conquista, cuando Cristo subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad, la meta de la conquista es llenarlo todo. Miren lo que dice el versículo número 10 una vez más. Dice el versículo número 10, el que descendió, ¿quién fue el que descendió? El que descendió a la cruz y murió y fue humillado, es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Fíjense, esta es una expresión un poquito complicada. ¿Qué significa llenarlo todo? Algunos dicen llenarlo todo significa de que con la presencia de Cristo o que Cristo llena con su presencia todo el universo. El problema de esta interpretación es que eso es verdad desde el punto de vista de la naturaleza divina de Cristo, que es la misma naturaleza divina del Padre y del Espíritu Santo. Porque Dios como tal es omnipresente y es inmenso. Ahora, en cuanto a hombre no puede ser verdad, porque Cristo como hombre no tiene el don de estar presente en todo lugar al mismo tiempo en la plenitud de su ser. Como humano, porque hay un Cristo humano sentado en la gloria, como el Dios hombre, como el Cristo en su humanidad glorificada, Él no llena todas las cosas con su presencia, porque Él está en un lugar a la vez, como humano. Como Dios siempre llena todas las cosas. Ahora bien, ¿qué significa entonces esto de que Cristo subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo? Bueno, ascendió victorioso por encima de los principados y potestades hostiles a una posición de autoridad desde la cual lleva a cabo sus planes para el universo. En el ejercicio de su soberanía reinante a la diestra de Dios, Cristo está ahora desvelando un plan extenso para el universo. En Efesios 1:10, la palabra de Dios nos dice que el propósito de Dios es reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En el presente, Cristo llena a la iglesia con la plenitud de Dios.
la llena de dones, la llena de gracias, la llena de poder para llevar a cabo el propósito de Dios. Pero cuando todas las cosas sean sometidas a Cristo, de hecho, todo será llenado de la autoridad de Cristo una vez y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En conclusión, quisiera dejar con todos ustedes algunos pensamientos que entiendo se desprenden de este pasaje. Primeramente, amados hermanos, debemos confesar, creer y reconocer la absoluta soberanía y señorío de Cristo sobre todo poder y autoridad. Es como nos lo dice el Salmo 288 que cantamos al principio de este culto. ¿Cómo dice el himno 288? Ved a Cristo, ser de gloria, es del mundo el vencedor. De la guerra vuelve invicto, todos deben darle loor. Coronadle, 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 Rey de Reyes. Homenaje tributadle, tributad al Salvador. Hermanos, Cristo es el Señor. Nosotros debemos de confesar, creer y reconocer que Él ha sido entronizado como Señor absoluto del universo, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Segundo, necesitamos comprometernos en proclamar a los perdidos esa verdad de que Cristo es absoluto Señor y Salvador soberano. La iglesia debe, según el apóstol Pedro, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay otra tercera verdad para nuestra vida. Y es que usted y yo tenemos que creer que no hay poder humano o sobrehumano, terrenal o supraterrenal, que esté por encima del terreno de la tierra, que nos pueda definitivamente hacer daño o derrotar. El apóstol Pablo exclama jubiloso en Romanos capítulo número 8, versículos 38 y 39, luego de haber iniciado diciendo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Al final él exclama diciendo, antes estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi amado hermano, tenemos esa seguridad de que no existe contra nosotros mal de ojo, no existe contra nosotros hechizo, no existe contra nosotros conjuro, no existe contra nosotros brujería, maldición, no existe para nosotros nadie que nos eche un guanguá y nos dañe, porque Cristo ha vencido y en Cristo somos más que vencedores. No debemos vivir esclavos de temores, de que cualquiera de estas cosas nos puedan afectar. Y por último, debemos servir a Dios por medio de nuestros dones espirituales en el contexto de la iglesia local como forma de mostrar la diversidad dentro de la unidad para el crecimiento de la iglesia de Cristo. Por eso dice el versículo 7 una vez más, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Yo quiero que a su hermano que está a su lado o a su amigo le diga eso. Dígale a su hermano, a cada uno de nosotros, dígaselo, no tenga temor, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dios los ha dado en el contexto de la iglesia local. ¿Y sabe para qué Dios lo dio? ¿Para qué Dios te dio esos dones? Para que los pongas al servicio de los demás.
para la edificación del cuerpo de Cristo, como veremos en otros sermones, para el crecimiento de la iglesia local hasta que todos lleguemos a la unidad del conocimiento y de la fe del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pónganse de pie. Y vamos a llamar a los hermanos de la agrupación para que nos dirijan en adoración. Como somos actores y no espectadores, debemos de cantar, porque es parte de nuestro servicio y tributo a nuestro Señor.